Como el primer hombre cometió el pecado. Adán estuvo en el jardín y el jardín es un significado de la orden, de un estado organizado, porque nosotros sabemos que en el jardín está todo en su lugar, plantas y verduras y frutas. El hombre arregla su jardín que es como un espejo. Cuando Dios creó el hombre, entonces lo puso en el jardín de Edén, donde vivía con los animales. Y dice en los escritos que los ángeles fueron que daban comida a los primeros humanos, Adán y Eva, antes de su caída. Venían los ángeles. También sabemos que los ángeles servían a Jesús en el desierto, y dice que estuvo con las fieras, y en principio Adán le dio a cada animal su nombre. El hombre entonces era amigo con las fieras. Ellas no le hacían daño. En una palabra, el hombre vivía en paz. El hombre vivía en paz siempre hasta que rompió el mandamiento y comió de aquel árbol de conocimiento del bien y mal, cuando se le abrieron los ojos y él se escondió, y Dios lo pregunta: Adán, ¿dónde estás? Como que Dios busca al hombre mirando detrás de los árboles, detrás de los arbustos. Pero él se escondió de su Dios, se escondió, se tapó, tiene vergüenza de sí mismo, tiene vergüenza de Dios. Rompió su mandamiento, y Dios, para que no coman del árbol de la vida, los sacó del jardín y pone el querubín en la entrada del jardín de Edén. Y esta es la pasión del ser humano, paraíso perdido. Volver al jardín, volver al estado del paraíso, estado de la paz, de la reconciliación, de la quietud y al final de la felicidad. Pero eso no hay. Lo que sigue es asesinato entre los hermanos. Adán y Eva tuvieron hijos, Caín y Abel, y el pecado se expande como la plaga. Y dice el Señor: si alguien toca a Caín, va a recibir la señal, va a recibir la venganza. Esta es la ley entre los humanos hasta el día de hoy. Venganza, por decir: quien no se venga no se satisface. Venganza. Jesús dice: perdona. Pedro pregunta: ¿cuántas veces? 7 veces. No, dice Jesús, sino 70 por 7 veces. Quiere decir 500 veces, o sea, infinito. Perdonar infinitas veces. En el Antiguo Testamento, ojo por ojo, diente por diente, debes de vengarte 70 veces. Pero en el Nuevo Jesús dice: no, debes perdonar, perdona. Este es fundamento de la vida, la base del amor. Aquel que no perdona, no ama. Quien no perdona no puede amar. Por eso creció el mal en el mundo, y Dios manda diluvios que destruyen todo excepto Noa, quien se salvó con unos animales. Después viene la torre de Babel y confusión de las lenguas.
Y así termina esta historia en la confusión de Babel. En el Nuevo Testamento vemos que Jesús está guiado al desierto. Hermanos y hermanas, ¿qué es más difícil en nuestra vida? ¿Qué es más necesario en la vida? Nosotros en esta vida nos dirigimos hacia los demás. Estamos dirigidos hacia los demás y a sus opiniones y pensamientos. ¿Qué va a decir aquel? ¿Qué va a decir fulano? ¿Qué va a decir él o ella? En una palabra, todos estamos dirigidos a los juicios de los demás. Dependemos de los demás. ¿Qué es lo que nos va a decir? ¿Cómo tenemos que comportarnos? Y esa es la más perniciosa forma de la madurez y crecimiento. ¿Qué es lo que dicen los demás? Hay que ser persona. Tengo que ser yo. Aceptarse como una persona. Necesitamos momentos de escapar de todo y de sí mismo. Debemos ir a la soledad. Entonces pararse frente a sí mismo y decir, ¿quién soy yo como la persona? Por eso es a veces necesario descansar y salir del trabajo, pero frecuentemente nuestro descanso es nuevo cansancio, porque el hombre huye de sí mismo, busca escape y siempre unas nuevas aventuras o nuevos lugares. En realidad hay que ir al desierto donde el hombre está solo con sí mismo, porque para que el hombre se conoce a sí mismo, tiene que callar las voces de aquellos en nuestro alrededor quienes dicen, este es así, este es asado, ella puede esto, este puede aquello. No, eso no importa, lo que importa soy yo, o sea, yo y mi Dios. Al final cada uno de nosotros nace solo y muere solo, muere solo. Así que aquel no decide sobre ti, ni aquello que los demás piensan y aconsejan, lo que critican o halagan, sino quién soy yo frente a sí mismo. Por eso hay que enfrentarse con aquel nuestro pantano e ir secándolo poco a poco, y esto es Cuaresma. Jesús se retira en el desierto. Este es el tiempo de apartarse de todo, después del bautismo donde sintió que se abrió el cielo y se escuchó la voz. Este es mi Hijo amado. Se aparta de la gente y se retira en la soledad. Va al desierto. Así que él 40 días y 40 noches ayuna y reza. Se aleja de la gente, se aparta de los ajenos juicios. Quiere ser solo, él propio, quiere ver su lugar y su vocación. Quiere ser hasta final independiente y libre, y puede ser libre solo aquel quien no depende de los juicios ajenos, no de lo que dirán los demás. Este es quien anda por su camino, así hacían los santos.
Ellos andaban por su camino como sonámbulos. Así era San Francisco de Asís, San Ignacio, San Jerónimo. En una palabra, conocían su verdad y seguían esa verdad. Así que el único quien es completamente libre es aquel quien le da igual lo que los demás piensan sobre él. Vecino, aquel, el otro, le da igual, así que yo soy libre, soy persona. Y así Jesús podía regresar del desierto y anunciar la buena nueva. No le importaban los fariseos, ni los sabios, ni el pueblo, no, sino decía la verdad. Él maduró en la verdad y a través de la verdad, y con la verdad decía la verdad de sí mismo. Así que cada uno de nosotros necesita el momento cuando está solo con sí mismo y con su Creador. Cuando está con Él cara a cara, cuando se ve solo aquello que realmente es el hombre, sin que nadie se entremeta con sus aseguranzas o opiniones. Hermanos y hermanas, por eso el desierto es un lugar propio y una zona donde no hay gentes, donde yo soy solo frente a mi Dios, donde yo tengo valor como una persona. Aquí ya no hay consideraciones humanas ni compromisos. Y en esto se ve una gran escuela de Israel y de su historia de sus reyes y reinados, que fue una historia de constantes compromisos, constantes consideraciones humanas, donde se puede aprender cómo aquel ser humano fue destruido por culpa de tantos cuidados. Fueron destruidos sus reyes y pueblo, y tierras y el país y Jerusalén, ciudad santa. El templo fue destruido y fueron perseguidos al desierto, donde estaban pensando sobre su destino. Hermanos y hermanas, asimismo Jesús va al desierto igual que su pueblo, porque en el desierto se aprende de nuevo estar unido con Dios. Como dice la palabra, los envío de nuevo al desierto para enseñarles el mandamiento del amor. En soledad, donde Dios enseña al ser humano, donde podemos decir, ¿qué es lo que tengo que cambiar dentro de mí? Aquel que no tiene nada de perder, ese tiene valor de decir la propia verdad en su propio tiempo. Jesús no tenía nada de perder, no tenía ni honor ni poder, ni casa ni riquezas, ni propiedades, y por eso pudo decir la verdad sin perder nada, como dice San Lucas, de algún ladrón o de algún poder. Dice el Evangelio, estaba viviendo entre las fieras, como que se establece de nuevo aquel estado del paraíso de Edén, aquel estado como lo describe a Isaías, lobo y el cordero comerán juntos. El león comerá pasto como el buey, y la serpiente se alimentará de tierra. Así es como ocurre cuando el hombre tiene el orden dentro de sí mismo.
Acuérdense de San Francisco de Asís, quien amansaba los animales, quien amansó el lobo. Yo quisiera decir que él amansó el lobo de Gubbio, pero también amansó el lobo en su interior. Cada uno de nosotros tiene dentro de sí un lobo, un león, una pantera y serpiente y veneno. Cada uno de nosotros tiene que amansar la fiera dentro de sí, como dice la definición de la anima racional animal. Así que todos tenemos aquella fiera interna. Por eso es muy común que las fieras son símbolos de la alma humana. Y casi en cada cuentos y mitologías tenemos esa lucha, aquellos héroes como Hércules y los demás. Siempre tienen que vencer al dragón, al demonio o domar un león. Si para lograr una meta primero hay que vencer aquel animal dentro de sí y después hacer paz con todos a mi alrededor. Aquí está un ejemplo en nuestra iglesia, San Serafín. La situación donde nació y donde vivía era muy parecido a nuestra situación y este tiempo. Pedro el Grande, el emperador de Rusia, quería abrir Rusia a la vida oeste cuando construyó la ciudad de San Petersburgo, que era muy parecida a las ciudades de la moderna civilización del oeste. En aquella época Rusia era un poco primitiva, con una buena cultura y muy santa, y Pedro el Grande quería abrir Rusia hacia aquel espíritu del oeste, y la iglesia empezó a corrompirse desde adentro, igual como en los días de hoy. No nos va a salvar ni dinero ni riquezas, sino solo Espíritu de Dios. San Serafín nació en el año 1776 y cuando todavía era un niño la madre lo santifica, le regala una cruz y él va a un monasterio donde se entrega al sacerdocio y entonces siente una inspiración interna y se retira profundo a un bosque y vive en una cabaña donde vive 15 años. Dicen que pasó 1000 días y 1000 noches en una piedra arrodillado pidiendo el perdón de los pecados. Tenía inmensas visitaciones y experiencias espirituales del Espíritu de Dios. Se le aparecía Madre de Dios, San Pedro, San Juan, y él en esta cabaña se hace amigo con un oso y le daba de comer. El oso era su amigo, igual como vemos en las imágenes de San Jerónimo, donde Jerónimo está traduciendo sagradas escrituras y a su lado aquel perro y un oso y el león, amansados y en paz. ¿Por qué? Porque cuando el hombre tiene Espíritu de Dios, entonces hasta el león está amansado y el perro está quieto y tranquilo. Así que aquel santo Serafín vivió 15 años en una cabaña con un oso a quien le daba de comer.
El santo comía miel y algo de verdura, nunca comía carne. Una vez cuando estaba en el bosque cortando madera, lo atacaron 2 bandidos y lo dijeron: «Danos el dinero». Él pone manos en su pecho y dice: «Hermanos, no tengo dinero». Pero ellos toman su hacha y lo golpean sus pies y apenas quedó vivo. Después de haber vivido 15 años en el desierto, en el bosque, vuelve al monasterio y todo el mundo empieza a visitarlo. Llegaban gente de todas partes para consultarse con aquel viejo sabio y santo. Tenía don de leer los corazones, leía la mente. Cuando alguien lo visitaba, el primero decía: «Alégrate, hijo, Cristo ha resucitado. Alégrate, hijito, alégrate, Cristo está vivo, ha resucitado». Hermanos y hermanas, estos son los santos quienes se reconciliaron con sí mismo y con Dios y con el mundo de los animales. Vencieron el mal dentro de sí y así podían vivir en paz en un estado del paraíso. Así vivían y con osos y con lobos y con leones. ¿Qué podemos concluir? Cuaresma es el tiempo cuando nosotros también tenemos que aplacar aquella fiera dentro de nosotros. Es imposible ser ángel, dijo Pascal. El hombre no es ni ángel ni animal. Él es ambos, el ángel y el animal. Su mala suerte es si trata de ser como ángel y se convierte en una fiera. Tiene que ser como Jesús, reconciliándose con todo, con Dios, con las gentes, y sólo así podía actuar decidido y decir desde el desierto: «Conviértanse», que quiere decir cambien de su vida. Esto fue primera palabra aquí en Medjugorje: conviértanse. ¿Y por qué tanto tiempo apariciones en Medjugorje? Yo diría porque este mundo está corriendo de mal en peor, de mal en peor, y cuando leemos el periódico, solo malas noticias, adulterios, escándalos, desnudez, en una palabra, aquello nuestro animal. Es tiempo para que reflexionemos, pensemos y repensemos. María no está bromeando con nosotros. Dios nunca está bromeando con el hombre. María no vino aquí para jugar con nosotros ajedrez, o ping pong o tenis, no. Ella nos dice que es importante para mi vida, que tengo que cambiar para que pueda ser un nuevo hombre, sin cuchillo en el corazón, sin odio en el corazón, sin mano en el gatillo, porque nosotros matamos siempre con las palabras, pensamientos, con las obras. Señor, conviértenos y seremos convertidos. Sálvanos y seremos salvados. Amén.